Bueno, el escritor de Hebreos nos dice en el capítulo 10 de la carta a los Hebreos que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y eso es lo que estamos viendo en el libro de Apocalipsis. El apóstol Juan, por medio de visiones, se le reveló el juicio que viene sobre este mundo en el futuro. Ahora, este mundo que ha rechazado la salvación de Dios, este mundo que ha pisoteado la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y ya vimos que en el capítulo 6 nuestro Señor Jesús abre los primeros 6 sellos del rollo. Y el mundo fue juzgado con engaño, con guerra, con hambre y con pestilencia. Y una cuarta parte de toda la humanidad murió. Y ahora cuando Jesús abre el séptimo sello, vimos que esto le dio lugar a que se le dieran 7 trompetas a 7 ángeles. Y vimos que cada toque de trompeta desata un juicio sobre la tierra. Y vimos que las primeras 4 trompetas causaron desastres naturales como jamás se han visto en toda la historia del mundo. Vimos que estas primeras 4 trompetas causaron que afectaron una tercera parte del mundo. Cayó granizo, cayó fuego y una tercera parte de los árboles y la hierba se quemaron. Luego se nos dice que Juan que cayó del cielo como una montaña ardiendo en el mar y una tercera parte se convirtió en sangre y murió una tercera parte de los seres que están en el mar y una tercera parte de los barcos fueron destruidos. Luego una estrella cae del cielo que se llama ajenjo y envenena una tercera parte de los ríos y de los manantiales del agua. Y después se nos dice que una tercera parte del sol, la luna y las estrellas se oscurecen. Entonces estamos viendo caos, estamos viendo catástrofes y destrucción como jamás ha visto el mundo, y todo esto es lo que viene en el futuro. Y todas estas cosas causaron la muerte de muchas personas. Entonces estamos viendo que sí es horrenda cosa caer en las manos del Dios vivo. Ahora en el capítulo 9 leímos que el quinto ángel toca la trompeta y Juan ve que cae una estrella del cielo y vimos que esta estrella no es una estrella literal, este es un ángel, y vimos que este ángel se le da las llaves del pozo del abismo. Y vimos el domingo pasado que este pozo del abismo es el infierno. Es lo que el Antiguo Testamento le llama el Seol y el Nuevo Testamento le llama el Hades. Y es traducido muchas veces como el infierno, el sepulcro o la región de los muertos. Y es el lugar donde van a ir todas las personas que mueren sin la misericordia de Jesús. Ahora, el domingo pasado nos detuvimos para hablar sobre la realidad del infierno. Y esta mañana vamos a ver parte 2 de este tema. Les decía el domingo pasado que la doctrina del infierno siempre ha estado bajo ataque, pero está siendo atacada más en este tiempo que nunca. Y no solamente por los que están afuera de la iglesia, sino que también está siendo atacada por dentro de la iglesia. Hay cristianos que rechazan la doctrina del infierno. No lo pueden entender, batallan, luchan para creer que Dios va a castigar a personas en el infierno por toda una eternidad. Y el domingo pasado también les cité a varios hombres, desde Orígenes, del 3er siglo, fue uno de los primeros que empezó a hablar en contra de la doctrina del infierno. Y también cité a otros hombres. Y cito a estos hombres porque estos hombres tienen una plataforma grande y ellos hablan muchas cosas y mucha gente los está escuchando. Y estas cosas son las que están en las mentes de muchas personas. Y esa es la razón. Ahora también cité a un hombre que era pastor, ya no es pastor, gracias a Dios. Este hombre que se llama Rob Bell en los Estados Unidos. Y este hombre ha escrito 2 libros atacando la realidad del infierno. Ahora como les digo, ya no es pastor, pero este hombre aún sigue teniendo mucha influencia. Tiene una plataforma muy grande, sigue haciendo conferencias por todas partes de los Estados Unidos y tiene un podcast. Mucha gente lo sigue escuchando.
Y este hombre se ha corrompido aún más y más con el pasar de los años. Este hombre ahora dice que Dios no tiene un problema con el homosexualismo. Él dice que Dios no tiene un problema que dos hombres se casen y que dos mujeres se casen. Y lo que vemos es que este hombre se ha estado corrompiendo más y más. Entonces vemos que el cristianismo, hermanos, siempre ha sido atacado, siempre ha estado bajo ataque. Es la piñata de la sociedad, pero hoy está siendo atacada más que nunca. Pues en la iglesia primitiva, Satanás quiso destruir a la iglesia con persecución. Estuvo matando a muchos cristianos por mano de los líderes religiosos y por el imperio romano. Y sí lo sigue haciendo hasta el día de hoy en diferentes partes del mundo. Sigue habiendo persecución. Pero ahora en este tiempo, más que nunca, Él está atacando las verdades de Dios dentro de la misma iglesia. Satanás, algunos dicen que es el primero que llega a la iglesia. Él está sentado en la fila del frente, pero no estoy diciendo que... Él está... No, nada con los que están ahí. Él es astuto, es un engañador. Y Él es lo que Él está haciendo. Primera de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Y mis queridos hermanos, estamos viviendo en los últimos tiempos. Y este hombre, Rob Bell, él y muchos más son estos engañadores que enseñan estas doctrinas de demonios. Y tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que estar bien arraigados y tenemos que estar bien fundamentados en todo lo que dice la palabra de Dios. Amén. Pues allí en Timoteo, Pablo le sigue diciendo a Timoteo en el verso 6, 4 versos después, él les dice lo siguiente de lo que acabamos de leer. Él dice, al señalar estas cosas a los hermanos, todo ministro de Dios, todo pastor tiene la responsabilidad de señalar estas cosas a los hermanos. Las mentiras, el engaño. Y sigue diciendo, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y yo, mis queridos hermanos, yo quiero ser considerado por Dios un buen ministro de Cristo. Y vamos a hablar las verdades difíciles y duras que enseñan las palabras de Dios. Vamos a hablar las verdades hermosas, preciosas que habla la palabra de Dios. O sea, no vamos a ignorar nada, porque necesitamos todo lo que está aquí para nuestro crecimiento espiritual, para vivir unas vidas rectas y dignas del llamado que nuestro Señor Jesucristo ha hecho a cada uno de nosotros. Amén. Y una de las doctrinas que está siendo atacada en este tiempo es la doctrina del infierno. Y como les dije el domingo pasado, nosotros la vamos a defender, la vamos a creer y no la vamos a abandonar. Amén. Así que esta mañana vamos a continuar hablando sobre la realidad del infierno. No se emocionen tanto, ¿ok? Vamos a repasar lo que vimos. El domingo pasado vimos dos cosas, ¿ok? Vimos que hay dos problemas en las mentes de las personas que rechazan la doctrina del infierno. Y la primera es que muchos piensan que el infierno es un castigo demasiado cruel, demasiado severo y demasiado injusto, que es demasiado castigo para el crimen. Y vimos que el problema con este argumento es que falla en entender la gravedad de la ofensa que es el pecado para Dios. El hombre no ve el pecado como Dios ve el pecado. Y la medida de la ofensa se relaciona con quien se está ofendiendo, y al que se está ofendiendo es a Dios. Dios, que es 3 veces santo, dice la palabra. Él es infinito, eternamente bueno y justo. Y el pecado es cosa seria para Dios, muy seria. Y el pecado es infinito porque pecamos contra un Dios
infinito. Y el problema con este argumento es que el ser humano se ha engrandecido y ha hecho a Dios pequeño. Y por eso el hombre ve el pecado como delitos chiquitos. Y por eso ven que el infierno es un castigo exagerado de parte de Dios. Y ese es el argumento. Porque han fallado en ver lo que dice Isaías capítulo 6, donde los querubines que están volando alrededor del trono de Dios están diciendo: santo, santo, santo es el Señor. Y ahí estuvo Isaías viendo la gloria del infinito Dios. Ahí estuvo él viendo la majestad y la santidad del Dios Todopoderoso. Y él no se quedó allí parado con los brazos cruzados. Él no se quedó allí parado como si nada estuviera pasando. Este hombre reaccionó de esta manera. Se nos dice en Isaías capítulo 6, él dijo: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Esa fue su reacción, porque él entendió la gravedad de su pecado delante de un Dios santo. Él dijo: yo estoy muerto. Se hizo chiquito, se hizo pequeño, se hizo como una hormiguita. Así que esos argumentos de que la doctrina del infierno es injusto surge de personas que no han entendido la gravedad de su pecado delante de un Dios santo. Y si lo entendieran, no tendrían un problema con la doctrina del infierno. No dirían que es injusto, entenderían que es más que justo. Ahora, hermanos, Dios no manda a personas al infierno. Él manda rebeldes al infierno. Él manda pecadores no arrepentidos al infierno. Él manda al criminal no arrepentido al infierno. Y cuando son enviados al infierno, ellos son confirmados en su rebelión, en su pecado. ¿Y saben lo que pasa? Ellos continúan pecando por toda la eternidad. Por lo tanto, son castigados por la eternidad. Dios no es injusto. Dios no está exagerando. Dios es Rey de justicia, hermanos. Y el otro problema que vimos es que muchas personas, y aún cristianos, creen que la doctrina del infierno contradice el amor de Dios. Porque dice la palabra de Dios que Dios es amor. Y sí, es verdad, la palabra de Dios dice que Él es amor, Dios es amor. Pero la Biblia también nos dice que Él es Dios de ira y que Él es Dios de juicio. Que Dios es todo lo que Él dice, lo que Él es todo el tiempo. Y no podemos olvidar esto. Y el problema que hay es que personas solamente quieren ver a Dios como amor y separan su atributo del amor de todos sus otros atributos. Y no podemos hacer eso. El amor y la ira de Dios no se contradicen, trabajan juntos. La gente es la que contradice lo que Dios dice de sí mismo en su palabra. Y no podemos hacer eso con Dios. No podemos pintar a Dios a nuestra imagen. Tenemos que aceptar todo lo que Dios dice de Él mismo en su palabra. Amén. Aún esas cosas que a veces luchamos para aceptar, pero están aquí, hermanos. Si Él es amor, Él abunda en amor. Su misericordia llega hasta los cielos, dice el salmista. Él es paciente, Él no quiere que nadie se pierda, dice el apóstol Pedro. Pero también es Dios de ira y Dios de juicio, y Él tiene que castigar el pecado de todos aquellos que no se arrepienten de sus pecados. Y vimos que si queremos ver de una manera muy clara el amor de Dios, solamente tenemos que mirar la cruz de Calvario. Y esa es la demostración de amor más grande que puede haber. La muerte de Jesús en esa cruz. Y de eso se trata la cruz. La ira de Dios cayó sobre Jesús por nuestros pecados. Él pagó el precio. Él tomó nuestro lugar. El justo murió por los injustos. Entonces el infierno no contradice el amor de Dios.
El infierno confirma el amor de Dios. Sí, yo sé que la doctrina del infierno tiene sus problemas, pero tenemos respuestas para esos problemas. La palabra de Dios tiene respuestas. Ahora, la segunda cosa que vimos es que nadie advirtió más del infierno que nuestro Señor Jesús. Él fue que habló más del infierno que cualquier otro personaje en la Biblia. Sí, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. El mismo que dijo, ama a tu prójimo. El mismo que dijo, ama a tus enemigos. El mismo que caminó este mundo mostrando amor desinteresado. Es el mismo Jesús. Él nunca tartamudeó para hablar del infierno. Y habló del infierno por amor a las personas, advirtiendo a las personas. Jesús es la mejor razón por cual nosotros deberíamos de creer en el infierno, porque Él creía en el infierno. Y también vimos que los apóstoles también hablaron y advirtieron sobre el infierno. Y esta mañana vamos a ver cuatro cosas más sobre el infierno. Y son cosas que la mayoría de nosotros ya sabemos y creo que las creemos, pero cada una de estas cosas está siendo atacada de una manera u otra. Entonces vamos a ver lo que dice la palabra de Dios y ver para contradecir lo que otras personas están diciendo. Amén. Entonces lo primero, vamos a ver cuatro cosas y están muy sencillas. Va a ser rápido. Bueno, ni tan rápido, no puedo echar mentiras. El infierno es un lugar literal, es un castigo, es consciente y es continuo. Cuatro cosas. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con la primera. El infierno es un lugar literal y para eso les voy a pedir que vayan a Lucas capítulo 16. Vamos a leer este pasaje y de aquí van a surgir algunas de estas cosas de las cuales vamos a estar hablando. Va a ser como la base, el fundamento esta mañana. Capítulo 16, del verso 19 al 31. Dice así: había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Y un pobre llamado Lázaro, que se tiraba en el suelo a su puerta, cubierto de llagas, ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lambían las llagas. Sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades, la región de los muertos, el rico alzó sus ojos, estando en tormento, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes, y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieran pasar de aquí a ustedes no pueden, y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Entonces él dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, que pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo: Ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan a ellos. Y el rico contestó: No, padre Abraham, sino que si alguien va alguien va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Pero Abraham le contestó: Si no escuchan a Moisés y los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levanta de entre los muertos. Ahora, aquí vemos que el hombre rico le pide a Abraham que dejara a Lázaro mojar la punta de su dedo en agua para refrescar su lengua. Dice: porque estaba en agonía en esta llama, dice. Ahora,
Esto no estaba pasando en vida. Eso no estaba pasando aquí. Esto sucedió en el más allá, después de la muerte. Y aquí Jesús menciona un lugar literal, y es el Hades, es el pozo del abismo que vemos en Apocalipsis capítulo 9. Ahora, ¿por qué necesitamos afirmar esto? Bueno, porque hay muchos que dicen que el infierno es un estado mental. ¿Algunas veces han escuchado eso? No, el infierno es un estado mental, el infierno no existe. Y dicen que no es un lugar literal. Hay otros que dicen que el infierno son los sufrimientos y las dificultades de esta vida, que vivimos aquí, como un aborto natural o un divorcio o la pérdida de un ser querido, la guerra, maltrato físico, el maltrato mental, el abuso sexual y muchas otras cosas. Ahora, no estoy queriendo minimizar el sufrimiento que todas estas cosas causan. El sufrimiento humano es real y muchos han vivido algunas de estas cosas y son cosas que suceden todos los días. Pero esas cosas no son el infierno, hermanos. No le llegan ni cerquitas al infierno. Pero esta es la manera de pensar de muchas personas. Es una de las más populares en este tiempo. Y quiero citar un nombre, y no es cristiano. Y de nuevo, cito a estos hombres, porque estos hombres los escuchan muchas personas. Este hombre se llama Al Franklin, y él era un senador de los Estados Unidos. Él dijo lo siguiente: yo creo que el infierno existe aquí en la tierra. Es un estado psicológico, o puede ser un estado físico también. Las personas que están enfermos mentales están en el infierno. Las personas que han perdido seres queridos están en el infierno. Creo que hay muchos diferentes tipos de infiernos, pero no es un lugar donde la gente va después de que mueren. Y muchos comparten esta opinión sobre el infierno. Y yo, antes de ser cristiano, antes de venir a la fe, esto es lo que yo decía. Esto es lo que salía de mi boca. Yo no creía en el infierno, obvio, no creía ni en Dios. Y eso es lo que yo le decía a la gente: no hay un lugar llamado el infierno que existe después de esta vida. El infierno es esta vida. Es cuando estamos pasando por esos momentos difíciles, todas las cosas malas que nos pasan en esta vida. Eso es lo que salía de mi boca. Esto es lo que yo también pensaba. Pero esta es la manera de pensar del hombre. Y esa manera de pensar va a maldecir las almas de muchas personas, hermanos. ¿Y saben lo que es más triste? Que esta manera de pensar también se está infiltrando dentro de la iglesia. Miren, son pocos los predicadores que se atreven a predicar sobre el infierno en este tiempo. Sí los hay, gracias a Dios por esos hombres, pero no son muchos. No como en las generaciones pasadas. No, si tú ves los sermones de los hombres del pasado, de las generaciones pasadas, ellos hablaban mucho del infierno, bastante. Es más, podríamos decir que enfatizaban demasiado en el infierno. Pero tenemos que hablar del infierno. Y creo que tenemos que tener un balance, tenemos que hablar de las malas noticias y las buenas noticias. Y sí, podríamos decir que en las generaciones pasadas tal vez enfatizaban demasiado en el infierno, pero una cosa que sí es segura, que esta generación no está hablando lo suficiente del infierno, hermanos. Esta generación está queriendo suavizar el evangelio, está queriendo ser sensibles a las personas. Hay iglesias donde han decidido: no vamos a hablar del pecado, no vamos a hablar de la sangre o de la cruz, no vamos a hablar de esas cosas, porque queremos ser sensibles con las personas. Y hay algunos que han rechazado la doctrina del infierno también. Ahora, como les decía de este hombre, Rob Bell, él escribió 2 libros que atacan la doctrina del infierno. Y en uno de sus libros, él dice lo mismo que este hombre, Al Franklin, dijo, que el infierno es aquí en la tierra. Y él dijo en uno de sus libros lo siguiente. Dice: muchos hablan del infierno, pero ¿a qué infierno se refieren?
a un invento, a una situación que Dios no desea, como el hambre, la muerte, opresión, soledad, desesperación, masacres. Todas estas cosas son el infierno. Lo que es más perturbante, sigue diciendo él, es que la gente habla más del infierno después de la muerte que del infierno aquí en la tierra. Y él sigue diciendo, y como cristiano yo quiero hacer todo lo posible para resistir que venga el infierno a la tierra, como pobreza, sufrimiento, injusticias. Todas estas son el infierno aquí en la tierra. ¿Y saben lo que es interesante? Que este hombre que dice ser cristiano piense igual que un hombre que no es cristiano. Del hombre no cristiano lo puedo entender. No conoce de Dios. Pero este hombre que ha estudiado la Biblia, que pastoreó una iglesia y que profesa ser cristiano, son doctrinas de demonios, hermanos. Espíritus engañadores, hombres con la conciencia cauterizada. Y de nuevo les vuelvo a decir que de ninguna manera estoy minimizando el sufrimiento humano aquí en la tierra. Y como cristianos, por la gracia de Dios, cada uno de nosotros debemos de hacer todo lo posible por dar alivio a estas situaciones, a personas que están pasando por momentos difíciles. Pero la Biblia nunca describe estas cosas como el infierno. Y estos hombres están atacando la realidad del infierno, reduciendo el infierno a algo que no es el infierno. Le están llamando a algo que no es el infierno. Y eso es engaño, es mentira. Ahora, el sufrimiento y el dolor del cual están hablando estos dos hombres, están describiendo lo que es el resultado de la maldad y la injusticia y del pecado del hombre. Y lo que Jesús está describiendo en Lucas capítulo 16 con el hombre rico y Lázaro, y en muchos otros pasajes, él está describiendo la justa ira de Dios sobre el pecador. Y sí, hermanos, hay mucha maldad en este mundo. Hay mucha injusticia, hay mucho sufrimiento por causa del pecado. Pero el infierno no es un estado mental, no son las situaciones difíciles en esta vida. El infierno es un lugar destinado para Satanás y sus demonios, pero también es un lugar para todos aquellos que pisotean la sangre de Jesús, para todos aquellos que ignoran la luz de Jesús. Jesús dijo en Juan capítulo 3, verso 36, lo siguiente: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Y eso, mis hermanos, no es pobreza, eso no es injusticia, eso no es abuso sexual, eso no es hambre, eso no es guerra, eso es la ira justa de Dios. Y miren, Jesús enseñó que el infierno es un lugar literal, un lugar que existe, que verdaderamente existe. Y otro argumento para esto de que el infierno sí es un lugar literal, es que no, el cielo es un lugar literal. Jesús dijo en Juan 14, 1 al 2, no se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Jesús nos deja muy claro que el cielo también es un lugar literal, no es un estado mental. El cielo es real, es un lugar donde todos los que han creído en Cristo van a ir, y ahí es donde todos nosotros vamos a estar. Y de la misma manera el infierno es real. Entonces no podemos solamente aceptar algo que Cristo afirma y rechazar la otra, porque Él afirma que el infierno es real y que el cielo es real. Y es un lugar literal. Y este lugar es llamado el Hades, el pozo del abismo, donde están los ángeles caídos. Y este lugar está allí van todas las almas que mueren sin Cristo.
Y allí van a estar hasta el final, hasta después del juicio del trono blanco. Y el Hades y todas estas personas van a ser echados al lago del fuego para siempre. Y ese es el lugar donde van todos los pecadores no arrepentidos. Todos los que mueren sin la misericordia de Jesús. Todos los rebeldes, todos los criminales, todos los que pisotearon la sangre de Jesús, todos los que le dieron la espalda a la luz del Evangelio, todos los burladores del mensaje de salvación. Y por eso es un lugar de castigo, hermano. Un lugar de tormento y de fuego, dice la palabra de Dios. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. El infierno es un castigo. El infierno es la expresión de la ira justa de Dios contra el pecado y en contra de aquellos que aman su pecado y que mueren en su pecado. Y claramente la palabra de Dios nos enseña esto. En Mateo 25, ahí tenemos el juicio de todas las naciones. Al final de ese juicio Jesús dice en el verso 46, estos irán al castigo eterno. Muy claro. Estos a la vida eterna. Aquí Jesús describe el infierno como un castigo, algo que estas personas merecen. Y quiero darles otro ejemplo en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versos 6 al 9. Pablo allí le dice a esta iglesia que estaba pagando un alto precio por seguir a nuestro Señor Jesús lo siguiente: porque después de todo es justo delante de Dios que Él pague con aflicción a quienes los afligen a ustedes, pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos. Y también a nosotros, cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí, dando castigo, en el verso 9, estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El infierno es un lugar de castigo, hermanos. No es corrección, no es una escuela de reformación, no es lo que la Iglesia Católica llama el purgatorio. El purgatorio no existe, la palabra de Dios no enseña esto. El infierno es un lugar de castigo, hermanos. Es un testimonio eterno que habla de lo santo y lo justo que es Dios. Es un testimonio de Dios que Él no va a tener al culpable por inocente. El infierno es un lugar de divina retribución. Es el justo castigo de un Dios santo, hermanos. ¿Y por qué estoy enfatizando en esto? ¿Por qué estoy enfatizando en esta verdad? Porque esta verdad también está siendo atacada de diferentes formas. ¿Cuántos se acuerdan de el Papa Juan Pablo II? ¿Se acuerdan de él? Creo que fue uno de los más queridos papas aquí de nuestro México. Tanto que creo, ¿fue él al que quisieron matar en la Ciudad de México? ¿Alguien sabe? Creo que sí, ¿no? Sí, así lo quería México. Bueno, pues sabemos que el Papa dice que él tiene una superioridad sobre la iglesia, que él es algo que la Biblia dice que él no es. Y murió en el 2005 y de nuevo este hombre, igual como todos los papas, hablan a las vidas de muchas personas. Y lo que dicen supuestamente ellos es ley, aún sobre la palabra misma de Dios. Y este hombre dijo lo siguiente, antes de morir, obvio. Él dijo esto: el infierno no es un lugar de castigo que Dios impone. Oh. Él sigue diciendo, es más bien la decisión de cada persona que elige ser separado de Dios. Por lo tanto, el pensar en el infierno no debería de producir ansiedad o desesperación, más bien debería de ser un recordatorio sano de libertad. En otras palabras, lo que él está diciendo, o lo que él dijo,
es que el infierno no es un lugar de castigo. Ahora, ¿por qué lo dijo? Porque está bien engañado, estaba bien engañado. Porque es todo lo contrario de lo que acabamos de leer en la palabra de Dios. Las escrituras dicen que es un lugar de castigo. Ahora, esto nos lleva a nuestro tercer punto. Vimos que el infierno es un lugar literal, vimos que es un lugar de castigo y es un lugar de un castigo consciente. Ahora, déjenme explicar. Las personas que están siendo castigadas en el infierno están totalmente vivos. Sus almas están vivas. ¿Ves? Cuando la palabra de Dios habla sobre la muerte, nunca enseña que la muerte es dejar de existir. Todo ser humano nunca deja de existir. La primera muerte es la separación del alma y del cuerpo. Y los que están en Cristo, sus almas se van directamente a la presencia del Señor. Y los que mueren sin Cristo, sus almas se van al Hades. Y en el tiempo final van a ir al lago del fuego. Pero nunca dejan de existir. Tú eres eterno, quieras o no. Y eso es lo que enseña la palabra de Dios. Así que todos los que van a estar en el infierno van a estar conscientemente sufriendo el castigo de Dios. Lo leímos en la historia de Lázaro y el hombre rico. Se nos dice que el hombre rico, ¿qué hace? Alzó sus ojos estando en tormento. Este hombre está consciente, está despierto. Con toda su memoria de todo lo que vivió en esta vida, en esta tierra, intacta, todo está allí. Él no está en un sueño profundo, él está bien despierto, hermanos. Ahora, hay algo bien interesante, es que él no está protestando por estar allí. No leemos allí que él se está protestando o quejando. Él solo quiere que sus hermanos no vayan allí. Y lo que vemos es que el hombre rico ha entendido que su castigo es justo. Él ha entendido que él está sufriendo las consecuencias de sus acciones. Pero lo que quiero que vean es que él está consciente de su circunstancia. Él está totalmente despierto a todo lo que está experimentando, hermanos. Miren, en Mateo 13:42 Jesús le llama a este lugar, el Hades, el horno de fuego. Y dice que en este lugar la gente va a estar en llanto y crujir de dientes. ¿Han escuchado a alguien crujir sus dientes? Lo que tienen que estar, el dolor que deben de estar experimentando para llevarlos a crujir sus dientes. Jesús también describe el Hades como el lugar donde el gusano de ellos nunca muere y el fuego nunca se apaga. El infierno es un lugar de tormento y fuego, donde la gente se va a estar quemando por toda la eternidad. Cuando el ángel abre el pozo del abismo, se nos dice que salió humo como de un horno de fuego. ¿Por qué? ¿Por qué salió humo de este lugar? Porque hay fuego, hermanos. Hay lumbre. Y el hombre rico dijo, estoy en agonía, en tormento, en esta llama. Y yo no sé qué piensan ustedes, pero esto suena como ansiedad y desesperación. Y saben, dicen que no hay nada peor que ser quemado, que no hay peor dolor que ser quemado vivo. No sé cuántos vieron las imágenes del ataque en las Torres Gemelas. O sea, pues estuvo por todas las noticias, creo que la mayoría vieron, ¿no? Estuvieron grabando allí cuando el avión chocó contra el edificio y gente los pisos de arriba estaban ardiendo en fuego. Y muchos videos grabaron allí que la gente desde el piso 80, del piso 100, se estaban aventando para abajo. ¿Y por qué se estaban aventando? ¿Por qué se estaban aventando?
porque prefirieron morir aventándose del edificio que morir quemados. Y por lo menos ellos tuvieron esa opción. Pero los que van a estar en el infierno se van a estar quemando y van a estar conscientes de su tormento. Y las imágenes que la Biblia nos da son muy claras. El infierno es el castigo de Dios y es consciente. Ahí no va a haber pastillas para aliviar el dolor, hermanos. Ahí no va a haber medicamento para entumir el cuerpo. No va a haber nada de eso. Y sabe, me llama la atención que el hombre rico del Hades dice que él puede ver a Lázaro en el seno de Abraham siendo consolado. Está despierto, está consciente de su sufrimiento y de su tormento, y está consciente de que está en un lugar del cual él nunca va a escapar. Y está consciente de que otros sí escaparon de las llamas del infierno. Y está consciente de que hay un lugar de confort y de consuelo y de bendición que él nunca jamás va a poder experimentar. Y me pregunto, la ansiedad, la angustia, la desesperación que van a estar sufriendo estas personas. No sé cuántos han escuchado a personas decir: está bien si yo me voy al infierno. Ya van a estar todos mis amigos. Ya vamos a estar echando fiesta, pachanga. No pasa nada. ¿Sí o no? ¿Han escuchado? Se burlan porque no saben, no creen, lo rechazan. Mis hermanos, en el infierno no van a haber fiestas. No va a haber pachanga. El infierno es el castigo de Dios y va a ser consciente. Un tormento de fuego. Y esto nos lleva a nuestro último punto. El infierno también es eterno. Es eterno. En Isaías 33:14 dice: aterrados están los pecadores en Sión, el temblor se ha apoderado de los impíos. ¿Quién de nosotros habitará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Y mi deseo es que nadie, ninguno de los que estamos aquí, habiten con las llamas eternas. Ya leímos en Mateo 25:46, donde Jesús dice que es un castigo eterno. En Apocalipsis 14, del 10 al 11, se nos dice allí, hablando de los que van a recibir la marca de la bestia en el tiempo de la gran tribulación, él dice: él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en la copa de su ira. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Y eso quiere decir que Cristo, aprobando el castigo de ellos, y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos. Y eso quiere decir por toda la eternidad, para siempre. Y sigue diciendo: no tienen reposo, ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, y cualquiera que reciba la marca de su nombre. Es una imagen horrible, hermanos. Pero más claro no puede estar. Es blanco y negro. La frase por los siglos de los siglos también se usa en la Biblia para describir la naturaleza de Dios. Dios es eterno, hermanos. Él es por los siglos de los siglos. Él es para siempre. Y mientras Él exista, mientras exista el cielo, va a existir el infierno. Y eso quiere decir que es para siempre. Es eterno. El piso donde está edificado el infierno está edificado sobre los decretos de Dios. Y ese piso jamás se va a derrumbar. Las cadenas que sus manos forjaron no pueden ser quebrantadas.
Y eso quiere decir que el infierno es un lugar sin esperanza. El infierno es el lugar donde perece la felicidad, perece la esperanza, pero el cuerpo permanece con la capacidad de poder experimentar el sufrimiento del castigo justo de Dios para siempre, por toda la eternidad. Y yo sé que es difícil para nosotros comprender la eternidad. Es difícil para nosotros envolver nuestra mente a esta verdad, la eternidad. Porque nosotros estamos atrapados en este tiempo y este espacio. Por lo mucho, en estos tiempos el hombre vive, ¿qué? 70, 75 años, 80 si bien le va, si hace dieta y se cuida. Y es difícil para nosotros entender un existir que no tiene fin. Hay un hombre que se llama Billy Sunday y él da una ilustración para tratar de explicar y ayudar de entender la eternidad, más o menos, porque no lo podemos entender en su totalidad. Y él habla de que, dice, imagínate que un pájaro tomara un granito de la tierra, de aquí, de la tierra, y volara a otro planeta para llevar ese granito de arena. Dice, ¿cuánto tiempo crees que eso tardaría? Mucho tiempo. Y luego dice, ok, ahora imagínate cuánto tiempo crees que tardaría para que un pajarito vaciara tu mano de tierra, un granito a la vez, llevando un granito a la vez a otro planeta, regresando a otro planeta y regresando. Estamos hablando de billones de años. Y eso expande nuestra imaginación, ¿no? Pero él dice, ahora imagínate cuánto tiempo tardaría para que ese pajarito trasladara a todo el mundo un granito a la vez a otro planeta. Dice, cuando él terminara de hacer eso, apenas van a estar sirviendo desayuno en el infierno. Esa es la realidad del infierno, hermano. Es continuo, es para siempre. Y vemos que lo que dice la palabra de Dios desmiente lo que dice la doctrina de la aniquilación. Y esa es una de las más populares. Un querido hermano mío que fue un maestro mío en la escuela bíblica, él ha abrazado esta doctrina. Pero esta doctrina dice que al final de los tiempos Dios va a aniquilar y va a destruir por completo a sus enemigos y que van a dejar de existir. Porque dice, Dios no los va a dejar del infierno para siempre, pero contradice todo lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Jesús mismo dice lo contrario, dice que el castigo en el infierno es para siempre, día y noche. Entonces, esta doctrina de la aniquilación también contradice las palabras que Jesús le dijo a Judas Iscariote, el que lo traicionó. Jesús dijo de Judas Iscariote lo siguiente, en Mateo 26, 24. Él dijo, mejor le fuera dice, ay de aquel hombre, por quien el Hijo del Hombre es entregado, mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Esas son palabras fuertes. Ahora, si Judas nunca hubiera nacido, eso sería un estado de no existencia. Nunca hubiera existido. Entonces, si el infierno es un lugar de no existencia, donde las personas van a ser destruidas y van a dejar de existir, como enseña la doctrina de la aniquilación, las palabras de Jesús sobre Judas no tendrían sentido. Solo tienen sentido si hay algo más allá de esta vida, como el castigo eterno en el infierno que la palabra de Dios claramente nos enseña. Y como sí lo hay, por eso Jesús dice, mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Judas traicionó a Jesús, rechazó su salvación.
Y la única otra manera que Judas pudiera haber evitado el infierno es no haber nacido. Y saben, esas palabras son para todos aquellos que rechazan la salvación de nuestro Señor Jesús. Esas palabras también son para todos aquellos que mueren en sus pecados sin la misericordia de Jesús. Mejor les sería no haber nacido. ¿Por qué? Porque así de terrible y así de horrendo es el infierno. Y no hay nada en esta vida, hermanos, con que lo podemos comparar. Nada. El infierno es un lugar literal. Es un lugar de castigo. Y es un lugar de castigo que se sufre consciente, despiertos. Y es por toda la eternidad. 4 cosas. Esta es la realidad del infierno, mis queridos hermanos. De acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, ¿qué hacemos con todo esto? Algunos hemos aprendido, algunos fuimos recordados. ¿Qué hacemos con toda esta información? Porque no solo quiero que veamos todo esto y digamos, bueno, sí, aquí en Capilla Calvario sí creemos en la doctrina del infierno. Estamos de acuerdo con todos los santos del pasado. No vamos a suavizar aquí la doctrina del infierno. No nos vamos a alinear con aquellos que dicen lo contrario. Y sí queremos eso. Claro que sí, pero esta doctrina tiene que hacer mucho más que eso en nuestras vidas, hermanos. Y me quiero dirigir a los que somos salvos, por un momento. ¿Qué debería de hacer la doctrina del infierno en nuestras vidas? Muy fácil la respuesta, hermanos, muy fácil. Debería de llevarnos a estar amontonando, acumulando una deuda de agradecimiento hacia Dios. Amén. Tú y yo somos salvos. Jesús nos salvó de algo horrible, de un lugar horrible, hermanos. Fuimos literalmente arrebatados de las llamas del infierno, de un castigo consciente y eterno que todos de nosotros merecíamos. Porque cada uno de nosotros íbamos camino al infierno. Pero Dios nos estorbó y nos mostró que había otro camino y nos salvó y hizo resplandecer la luz del Evangelio en nuestros corazones y nos dio vida en abundancia. Y por su gracia nos dio lo que no merecíamos. Tú y yo no merecíamos la salvación, tú y yo no merecíamos la vida eterna. Y por su misericordia no nos dio lo que sí merecíamos. ¿Qué merecíamos? El infierno, hermanos. Y de eso nos salvó. Jesús no vino a salvarnos de los problemas de esta vida. Y sí, Él nos ayuda a sobrellevarlos y nos ayuda a atravesar los problemas de esta vida. Pero Él no vino para eso. Él no vino para que tú puedas vivir tu mejor vida aquí en este tiempo hoy. Él vino a rescatarnos de las llamas del infierno. Y por eso deberíamos de amontonar, deberíamos de acumular una deuda de agradecimiento hacia Dios. Creo que todos hemos escuchado historias de personas que fueron rescatadas, ¿no? De personas que estaban a punto de morir, pero sobreviven. Personas que se salvan de muertes seguras, que deberían de haber muerto, pero se salvan o alguien los salvó. Y la mayoría de estas personas responden de la misma manera. Responden con gratitud, agradecidos. ¿Por qué? Porque se les dio una segunda oportunidad. Y muchos de ellos cuentan que después de ese incidente, después de casi perder la vida, que su perspectiva de la vida cambia. Y no es el caso con todos, pero eso es lo que pasa con muchas de estas personas. Ya no ven las cosas igual. ¿Por qué? Porque por poco pierden la vida. Pero se les dio una segunda oportunidad. Y saben, así deberíamos de vivir todos los que somos cristianos, con esta misma actitud.
Porque se nos ha dado una segunda oportunidad. Porque fuimos de la segunda muerte, hermanos. Tú y yo no vamos a ver el infierno. Deberíamos de pensar en la grandeza de nuestra salvación todos los días. Y eso va a poner el resto de nuestros problemas en perspectiva. Nuestra vida siempre debe de ser una actitud de agradecimiento a Dios por su salvación, por habernos rescatado de las llamas del infierno. Todos los días deberíamos de levantar nuestras manos al Señor y darle gracias. Gracias, Cristo. Gracias por salvarnos del infierno. Por no pagarnos conforme a nuestros pecados. Por haber enviado a Jesús a recibir la ira de Dios que nosotros merecíamos. Y la segunda cosa que la doctrina del infierno debería de hacer en nosotros es que nos debería de movernos a evangelizar, a dar a conocer las buenas noticias de salvación, hermanos. ¿Cómo es posible nosotros creer que existe este lugar? Porque lo enseña la palabra de Dios. Y no decirle a la gente. Pablo nos dice en 2 Corintios 5:1, por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Nosotros conocemos el temor del Señor. Conocemos la realidad del infierno y esto debería de movernos a evangelizar, a persuadir a los hombres a que vengan a la salvación en Cristo. Este conocimiento debería de movernos a no temer al hombre y movernos a ir a compartir el evangelio con todos y advertirles de que viene la tormenta de la ira de Dios. Y el único refugio que hay es la cruz del Calvario. Y tenemos que decirles que se tienen que arrepentir y poner su fe en Jesucristo. Pero les tenemos que decir. El pastor Ken, creo que fue el pastor Ken, dijo una vez que cuando a todos tus vecinos, a todos tus amigos que no conocen de Cristo, que cada vez que los saludas, nomás les estás diciendo bye, saludando, mientras ellos van camino al infierno. Vamos a hablar más de esto el próximo domingo, pero la doctrina del infierno debería hacernos siempre agradecidos y movernos a la evangelización. Y para los que no son salvos, si tú estás aquí y no eres salvo, tú necesitas saber que la tormenta del juicio de Dios viene en camino. Las nubes se están juntando y cada día se está oscureciendo más y más. Están pasando tantas cosas ahorita alrededor del mundo, cosas que la palabra de Dios ha profetizado. Todo se está acomodando, todas las profecías se están cumpliendo y la ira del Cordero de Dios viene sobre este mundo, viene. Todas las cosas que estamos viendo en el libro de Apocalipsis van a suceder, están a la vuelta de la esquina. Así que esta mañana lo único más que te puedo decir es que hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el tiempo para poner tu confianza y fe en Jesucristo. Porque tu destino depende de lo que tú hagas con Jesús y su evangelio. Mira, Dios derramó su ira sobre su único hijo unigénito para no tener que derramar su ira sobre ti. Pero si tú mueres sin Cristo, Él te va a visitar con su ira. Así que no esperes un tiempo más conveniente, porque no sabemos si va a haber otra oportunidad. Quiero terminar con lo siguiente. Habían dos hombres debatiendo en el Senado, como un corte, y mientras estos dos hombres estaban debatiendo, otro estaba leyendo las reglas para los debates dentro las reglas del debate. Y mientras estos dos hombres estaban debatiendo sus diferencias, uno de ellos le dice al otro, vete al infierno. Y el que está leyendo el libro de las reglas se para y dice, hey, perdón,
de acuerdo a lo que dice el libro de las reglas, tú no te tienes que ir al infierno. Y lo mismo te digo a ti esta mañana. Si tú estás aquí sin Cristo, no tienes que irte al infierno. Es más, nadie tiene que irse al infierno. Porque Jesús vino y Él murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Para que nadie tenga que ir al infierno. Pero tenemos que arrepentirnos y tenemos que creer en Él. Porque, como dice el escritor de Hebreos, horrenda cosa es caer en las manos de Dios vivo. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Dios, por tu amor. Gracias, Dios, por salvarnos. Gracias por tu palabra, Dios. La verdad absoluta, Señor. Lo más seguro, lo único confiable, lo único estable que hay en este mundo es tu palabra, Señor. Te damos gracias, Dios. Gracias, Señor. Hoy te damos todo el agradecimiento, Dios. Hoy levantamos nuestras manos, Dios. Levantamos nuestras manos diciéndote gracias por salvarnos del infierno, Señor. Gracias, Dios, por salvarnos de este lugar horrible, Dios. Y Padre, que no quede allí solamente, motívanos, Señor. Que este conocimiento nos mueva a persuadir a todos los hombres, Dios. Hay gente allí ahorita, Señor. Y hay mucha gente que va para allá. Y tú nos has llamado a nosotros, Dios, a predicar el Evangelio, a hablar, Dios. Y muchas veces no lo hacemos, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Señor. Danos un corazón más misericordioso, Dios, por los demás. ¿Qué importa si se ríen de nosotros? ¿Qué importa si se burlan de nosotros, Dios? No importa. Tenemos que hablar. Trae convicción a nuestros corazones, Dios. Por favor. Que seamos atrevidos, así como Noé, Señor. Así como Noé. Nadie le hizo caso. Pero él te fue fiel. Y proclamó tu verdad, Dios. Ayúdanos a nosotros. Aviva ese fuego en nuestros corazones. Danos pasión por los perdidos. Porque por eso estamos aquí. Por eso nos tienes aquí todavía. Tú quieres usarnos, quieres que seamos esos instrumentos, Dios, para dar a conocer tu verdad. Gracias, Dios, por tu iglesia. Gracias por tu palabra. Gracias por instruirnos esta mañana. Bendecimos tu nombre. Te alabamos y adoramos con todo nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Si alguien quiere oración, necesita oración, quiere orar, o quiere rendir su vida a Cristo, quieres que oremos contigo, aquí vamos a estar al frente para orar con ustedes. Dios les bendiga.